Audios de primavera. Al final de ese recuerdo. Autor Uno Boom. Capítulo 3. Últimamente sueño que un hombre que no conozco me toma todas las noches. La habitación estaba oscura. Alguien me acarició la oreja y me frotó la mejilla con el pulgar. La mano que bajó hasta el cuello presionó suavemente y luego se apartó lentamente. Se-jin. Otra vez. Era ese hombre otra vez. Jeon Se-jin. Quería darle una respuesta, pero mi voz no salía. Una sutil presión pesaba sobre mí, como si alguien me estuviera asfixiando. Más allá de mi visión borrosa, vi la figura de un hombre, brumosa como la niebla. Si quieres salvar tu empresa. El hombre extendió lentamente la mano y se posó sobre mí. Sus grandes manos me rodearon la nuca y me agarraron el pelo con brusquedad. Mis labios se separaron ligeramente mientras la cabeza era inclinada con fuerza. Tienes que actuar como una furcia. Ni siquiera entendía lo que decía. En un abrir y cerrar de ojos, la masa de carne que se acercaba se coló por el estrecho hueco. Grité como si mi boca estuviera a punto de desgarrarse. Sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba. Las náuseas que habían subido hasta la garganta fueron bloqueadas por la sensación de presión de la lengua. El cuerpo que se empujaba lentamente se movía hacia adentro, arañando el paladar. Abre bien la boca. ¿Cómo puede una voz seca sentirse tan fría? Las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta, corriendo por mis mejillas, antes de que pudiera detenerlas. Habría estado bien que fueran lágrimas fisiológicas. Desafortunadamente, también había emociones que no podía capturar. Jeon Se-jin. La llamada del hombre fue como una urgencia. La urgencia de apresurarme y enderezarme rápidamente, de mostrar sinceridad, aunque fuera un poco mientras lloraba. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me hace esto? No había tiempo para preguntas de ese tipo. La sensación de abrir la garganta a la fuerza siempre me resultó escalofriantemente desconocida. Quise apartar la cabeza hacia atrás, pero la mano que me sujetaba mi pelo bloqueó por completo el más mínimo retroceso. El cuerpo que había sido empujado hacia adentro fue ampliando su alcance hasta lo más profundo. El hombre dejó de introducirlo solo después de meterlo hasta la base. Con un sonido de respiración baja, me incliné lentamente hacia atrás. Enseguida, el cuerpo ingresó en mi garganta un poco más despiadadamente. Sin darme cuenta, apreté los labios ante la repentina sensación de náuseas. Mis dientes delanteros tocaron los kiwis y el hombre dejó de moverse y me revolvió el pelo. De repente, la escena había cambiado. Esta vez estaba acostado en el duro suelo con las piernas separadas. Me sentía avergonzado por el repentino cambio. Escuché una voz indiferente de alguna parte. Nunca había visto algo así. Una mano desconocida me acarició los muslos. Era una sensación espeluznante, como la de un insecto arrastrándose. El hombre me abrió las piernas y presionó la parte inferior de su cuerpo, mientras soltaba una ligera risa. Y en el momento en que sentí que algo tocaba mi parte inferior,
Un dolor terrible me inundó como una ola. El cuerpo que se clavaba en la estrecha entrada tocaba la pared interior tan ardientemente como una bola de fuego. Cada vez que la punta golpeaba el interior, sentía que mis intestinos se retorcían salvajemente. Instintivamente intenté apartarme de él. Movía la parte superior de mi cuerpo, gritaba o retorcía las piernas que estaban atrapadas. Sin embargo, las cosas no salieron como yo quería. Rayos, ¿por qué no te mantienes quieto? Las escenas que sucedían intermitentemente estaban salpicadas en su mayoría de una vergüenza y al mismo tiempo una sensación de querer desaparecer. La sensación de una gran mano agarrando mi cuello, la sensación de abofetear salvajemente mi mejilla, incluso la sensación de darme la vuelta y postrarme como un perro. Incapaz de tragar saliva, esta fluía de mi boca abierta. Debí morderme mal la lengua. Y también había un ligero sabor a líquido rojo. El oponente que golpeó mi cabeza contra el suelo dejó escapar un aliento repugnante. «¡Ja! ¿Te acostaste con ese bastardo? ¡Rayos! ¡Aprieta! ¡Rayos! Me haces perder el entusiasmo». La sensación de que mi cuerpo se partía por la mitad era demasiado clara. Intenté arrastrarme hacia adelante, pero él me presionaba sin piedad. La respiración entrecortada subió hasta la punta de la barbilla y se formaban gotas de líquido rojo en las yemas de los dedos al arañar el suelo. «Furcia, mira, aprietas así». Y las feromonas, es increíble. Me sentí como si tuviera un dolor en el estómago. Las náuseas brotaban del interior de la boca del estómago cada vez que mi cuerpo se agitaba. Al final, al verme empezar a vomitar, el hombre murmuró con voz entrecortada. Sinceramente, ni siquiera me sorprende. No sé qué significaba esa palabra, pero lo que es seguro es que las palabras que siguieron me quitaron toda voluntad de resistirme. «No puedes huir, solo eres una herramienta para satisfacerme». La voz que atravesó mis oídos ensordecidos era cruel, como una sentencia de aniquilación. Cuando involuntariamente dejé de moverme, oí una risa de satisfacción. «Debiste haber actuado así desde el principio». Después de eso, fue una repetición de acciones familiares. El hombre solo me dejó hasta que fui desgarrado. El líquido blanco, junto con el carmesí, fluía por la entrada. La sensación de humillación que se elevaba lentamente perdió su presencia con el resentimiento que había perdido su lugar a donde ir. «Sigamos haciendo esto de vez en cuando, ¿sí?» Todo parecía haber terminado. La sensación de que me sacaran el corazón era más dolorosa que el dolor que sentía desde abajo. Las lágrimas fluían sin cesar. La respiración se aceleraba como si algo se hubiera roto. En definitiva, la pesadilla había terminado. Mis párpados se abrieron con fuerza. Más allá de la escena cambiada, apareció un techo familiar. Parpadeé un par de veces y moví las frías yemas de los dedos. Al exhalar profundamente, sentí el aire fresco a mi alrededor. Era un sueño. En cuanto me di cuenta de ello, se agotaron todas las fuerzas de mi cuerpo. Como si el líquido rojo de tenida circulara nuevamente. Mis músculos tensos se relajaron. Cuando giré lentamente la cabeza, vi un frasco de medicina en que se leía:
una pastilla por dosis. ¿Cuándo me he dormido? Ayer cuando llegué a casa. Me fui directamente a la cama después de ducharme. La mitad debido al pensamiento de no querer dormir, la otra mitad por la obsesión por dormir. Después de pensarlo mucho, ganó lo segundo, y con un frasco de medicamentos en la mano, me tragué un somnífero sin agua. Y el resultado fue este. Era una nueva pesadilla que nunca antes había visto. A diferencia de las anteriores, que como mucho daba miedo, esta pesadilla era desagradable, como si estuviera cubierta de suciedad. Tomé 4 pastillas para dormir, pero esto fue demasiado severo. Y entonces, sin sinceridad, aparté el frasco y levanté lentamente la parte superior de mi cuerpo. El bote de medicina giró y cayó sin poder hacer nada. Desde que me había comido todas las pastillas restantes, solo podía escuchar un sonido punzante al punto de querer golpear el suelo. El reloj de la mesilla de noche indica las 7 de la mañana. Me desperté más tarde de lo habitual, pero 1 hora antes de lo previsto. Aunque me preparara con calma, probablemente pasaría mucho tiempo antes de que llegue el conductor. Primero tengo que ducharme. Murmuré suavemente y me pasé una mano por el pelo empapado de sudor. Debí de pasarme toda la noche luchando, y mi ropa y mis mantas también estaban hechas un desastre. La suerte es que tengo tiempo de levantarme y asearme antes de que sea demasiado tarde. Bajé de la cama, tambaleándome, y me dirigí al cuarto de baño que hay al fondo de la habitación. A cada paso que daba, la ropa que me había quitado ayer se enganchaba en los pies. Era ropa que no podría ponerme si se arrugaba, pero no me pareció un desperdicio. Sejin. La pesadilla que empezó en algún momento se hizo más clara a medida que se acercaba el día del compromiso. Al principio, solo recordaba vagamente la situación, pero ahora recordaba vívidamente las emociones, las sensaciones y los sentimientos. El hombre que había conocido en mis sueños me agarró el pelo con sus fuertes manos y me susurró mientras me inclinaba la cabeza hacia atrás. Tienes que actuar como una furcia. No hay ningún proceso en cuanto a quién es, por qué está haciendo tales demandas o por qué estoy en esa situación. Solo recuerdo vívidamente la sensación de mi cuerpo, siendo forzado a abrirse, y la tristeza que sentí en ese momento. Sigamos haciendo esto de vez en cuando, ¿sí? No, hoy era un poco diferente. No puedes huir, solo eres una herramienta para satisfacerme. ¿Qué demonios pude escuchar para que en mi sueño renunciara a resistirme? ¿Por qué me dolía más la parte del pecho que la inferior, que estaba desgarrada? He tenido innumerables pesadillas, pero era la primera vez que me sentía como ayer. Nunca había tenido relaciones con otra persona, y mucho menos había sufrido algún tipo de trauma. La impotencia que me inundaba era demasiado vívida como para descartarla como un simple sueño. No sé si el matrimonio pueda cancelarse más adelante. Un compañero de matrimonio que sueña con ser ultrajado todos los días. Estaba claro que Suno se sorprendería al ver semejante psicópata. Si eso ocurría, mi padre me echaría de casa sin dudarlo. Sonreí irónicamente y me quité la ropa una a una. Estaría bien darme un baño profundo, pero no tengo intención de ser tan extravagante. Después de dormir un poco, lo único que quedaba era prepararme con seguridad para la ceremonia de compromiso de hoy. Hoy era la última oportunidad para el grupo Heshin, que mi padre llevaba tanto tiempo esperando.
Se suponía que la ceremonia de compromiso con el grupo Suno se celebraría silenciosamente en la oscuridad. Los rumores se extendieron, pero el anuncio oficial llegó mucho más tarde. Se decía que la fecha de la boda también estaba indecisa, pero al final era solo una suposición. De todos modos, temprano por la mañana fui a la tienda que el secretario Kim había reservado para arreglarme la ropa y el pelo. Cuando me puse el traje de etiqueta, solo habían 3 miembros del personal que se aferraban a ayudarme con el atuendo. Uno me ponía la corbata, el otro preparaba el saco y el otro se arrodilló para ponerme los zapatos. Todo sucesivamente. Después hubo una pequeña disputa entre el personal. ¿El cabello debería ir peinado hacia atrás o con el pelo caído? Después de discutir durante mucho tiempo, llegaron a un acuerdo amistoso entre ellos, diciendo que sería mejor apartar el cabello por la mitad porque la frente era bonita. Era una conclusión sin contar con mi opinión, el responsable, pero incluso el secretario Kim asintió con la cabeza, así que decidí hacerlo. Si solo se hace esto con el compromiso, el día de la boda será más laborioso. En el auto rumbo al compromiso, ante el comentario medio en broma, medio en serio, el secretario Kim respondió con una expresión carente de un atisbo de risa. Si va bien, puede que tenga que prepararse con antelación desde la noche anterior. ¿No está nervioso? Miré despreocupadamente por la ventana. El paisaje que pasaba rápidamente era tranquilo, como de costumbre. Por otra parte, me siento, un poco ambiguo. No estoy seguro. El traje perfectamente colocado es muy incómodo hoy, pero el vacío interior es más cómodo en lugar de nervioso. Incluso el traje de color marfil, que Min Jae describió como feo como la basura, no me gustaba la textura de la ropa. Todavía no lo he visto, así que no lo sé. El secretario Kim cerró la boca con cara complicada, la intensa mirada que sentía con escozor incluso a través de las gafas. Entonces, ¿vas a estar nervioso solo cuando estés con la ceremonia principal? Era como si me quisiera preguntar eso. Hemos llegado, director general. El coche que llevaba un rato en marcha se detuvo frente al gran hotel Myeong-sung. El conductor salió del asiento del conductor y dio la vuelta al coche para abrir la puerta trasera. Cuando estaba a punto de salir del coche con un gesto de agradecimiento, sonreí levemente al ver la mano extendida del conductor. Por favor, permítame acompañarlo en este día de su compromiso, donde va vestido de novia. A veces hay gente así, los betas que habitualmente intentan escoltar a los omegas. No llevaba falda larga, velo ni zapatos de tacón alto. Había muchas mujeres entre los omega y parecía que era porque había muy pocos rasgos únicos. Lo siento. El conductor retiró tímidamente su mano extendida, al hacer contacto visual para indicar que estaba bien. Las puntas de sus orejas se volvieron rojas. El secretario Kim, que salió tardíamente del coche, vio la escena y tosió. John Se-jin, lo llevaré dentro. De camino al anexo, siguiendo al personal del hotel, se desplegó personal de seguridad a intervalos regulares. No parecía que mi padre lo hubiera ordenado, y creo que probablemente es la mano de obra preparada por Suno. Puede que sea para prevenir a los periodistas, pero creo que esto era más notorio. Puede esperar aquí.
El empleado se paró frente a la sala de espera y abrió la puerta. Lentamente, a través de la puerta abierta, pude ver la entrada. Tal vez era otra entrada, pero eso no era el caso. El olor de las flores. Olía a flores. No solo una o dos flores, sino un aroma magnífico como si estuviera en un jardín de flores. El interior estaba espléndidamente decorado con flores de colores, desde blancas, amarillas, rosas hasta moradas. Todas eran frescas sin excepción. ¿Lo ha preparado el hotel? Sé que las flores no pueden faltar en un evento como este, pero es la primera vez que había visto una decoración así, como si lo supiera, lleno de mis flores favoritas. Se preparó por pedido del grupo Suno. El personal me dijo con voz tranquila que mi suposición era errónea. No se detuvo ahí y señaló la mesa que había dentro. Ha dicho que se preparara todo con flores frescas. Un ramo de flores estaba pulcramente colocado junto a la tarjeta con John Se-jin escrito en ella. No es una boda, sino una ceremonia de compromiso, y es un matrimonio por contrato. Además, había lirio de los valles que es difícil de conseguir. Entonces, sí necesita algo. ¿Es una coincidencia o una broma del destino? Como poseído, me acerqué a la mesa del centro. No pude oír lo que decía el personal. Cuando abrí la tarjeta doblada por la mitad, estaba escrito a mano, el lenguaje floral del lirio de los valles. ¿Le gustan las flores? El secretario Kim preguntó inmediatamente en cuanto se cerró la puerta. Era un tono de sorpresa, pero no era que no pudiera entender ese sentimiento. Dejé la tarjeta y sostuve el ramo oscilante en una mano. Sí, bueno. Cuando se trata de flores, me gustan. No exactamente las flores, sino el acogedor aroma que contienen. Me gustan. Cuando era muy joven, quería ser perfumista. Árboles, flores, hierba, tierra o arena. Cada elemento sirve para dar una sensación distinta según la estación y el tiempo. Embriagado por su sutil encanto desde hace mucho tiempo, creo que pensé que algún día podría poseer esta fragancia. Me gusta especialmente el lirio de los valles. La persona, no sé si mi padre o mi madre, que una vez se enteró de mi sueño, me respondió con cara de sorpresa. Tener ese sueño a pesar de ser un omega sin olor a feromonas, vaya tontería. Es una flor que se suele utilizar como perfume porque huele bien. Solo hay 2 errores en esta historia. Primero, las feromonas no huelen. Y segundo, mis feromonas no son inodoras. E independientemente de todo esto, mi sentido del olfato era mucho mejor que el de una persona promedio. No esperaba que le gustaran cosas como las flores. ¿Por qué no te lo dije? En fin, algo parecido ocurrió varias veces, y dejé de contarle a las personas sobre mi sueño de convertirme en perfumista. Era justo que ni siquiera tuviera la oportunidad de hablar. Mi futuro solo discurre por el sólido camino que creó mi padre. Si lo hubiera sabido de antemano, se lo habría comprado más a menudo. Ja, ja, ja. ¿El secretario Kim lo habría hecho para mí? Los hombros tensos se aflojaron, tan pronto como olí el fragante aroma de las flores. La ansiedad desconocida desapareció, como la nieve derritiéndose. En su lugar, lo que vino a la mente fue una sonrisa agradable que venía del corazón.
Deberías hacerle eso a la persona que te gusta. En realidad, parece que estaba inconscientemente nervioso. Al ver cómo me emociono con solo un ramo de flores. Piensa que la otra persona es alguien bueno, incluso en ese tipo de asuntos. Además, las flores frescas son mejores que el perfume. Incliné la cabeza suavemente, mirándome. El secretario Kim parpadeó con el rostro inexpresivo. Se quedó quieto durante un rato. Luego, bajó la mirada un tiempo después. Hay muchas flores frescas en el jardín. Las palabras que siguieron estaban teñidas de amargura. No respondí. Me limité a dejar el ramo que llevaba en la mano. El aroma a lirio de los valles que quedó en la punta de mis dedos me hizo sentir reconfortado por primera vez. Fin del capítulo 3. Suscríbete, dale like y comparte.